Vamos a dar comienzo a los primeros encuentros entre el Museo de Edición Literaria, entre el museo y la edición, el mundo profesional de la edición, que es una de las iniciativas que hemos tenido en el área de programas públicos del museo, porque nos interesaba acercar el mundo de la edición, que es una clave de la cultura, es una clave donde confluyen protagonistas indudables de la cultura de un país, con ese otro lugar que también es un museo, que es un centro de arte, donde queremos que las cosas que ocurren, las cosas que van a ocurrir se discutan con anticipación. Es la primera edición, se trata de unos encuentros. Para ello hemos seleccionado unos invitados que garantizan el éxito de esta primera convocatoria, de la que esperamos tenga continuación. Y contamos en primer lugar con Manuel Borràs, ya necesita poca presentación. Me gusta recordar aquí, ante un público joven como vosotros, gente de la universidad, que Manuel Borràs, junto con Silvia Paradeseva y Manuel Ramírez, eran estudiantes de la Universidad de Valencia, como vosotros lo sois ahora aquí, y decidieron, en segundo o en tercero de carrera, y lo podría precisar, montar una editorial. Un episodio de amistad con un compañero que falleció, y lo bonito de esta experiencia y lo bonito de su trayectoria es que ese impulso juvenil, ingenuo, ha durado 40 años, ha acompañado la transición española. Realmente ellos llegaron como chicos jóvenes que llegaban a un mundo que salía del franquismo, de la dictadura, y había que hacer una cultura nueva. Ellos tuvieron una idea de cómo hacerlo, a qué autores había que recuperar, qué Españas había que unir. Y ese proyecto, como bien sabéis, pues ha durado 40 años, y Manuel Borràs ahora mismo es el decano, no en edad, sino el decano en el tesón, yo diría, el decano en un proyecto. Y todo lo que él nos pueda decir va a ser muy bienvenido. Sabéis que ha tenido reconocimientos en España y fuera de España. En el 97 la editorial recibió el Premio Nacional al Mejor Libro, a la Mejor Labor Editorial. En el año 2016 Manuel recibió el Premio de Bellas Artes, la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes en España, y al otro lado del Atlántico también ha recibido reconocimientos en la Feria Internacional de Guadalajara en el 2008, así como en la Feria de Lima. Este es un aspecto que yo creo que también es importante para tratar con él, que es la vocación transatlántica de la editorial, una editorial que publica en castellano. Por otra parte, Luis Solar, nuestro otro invitado, pues es, como se decía en mi generación, un has, joven aunque sobradamente preparado. Es una persona licenciada en Derecho, que además ha hecho un máster en Dirección de Empresas. Todo eso le capacita para afrontar los nuevos tiempos también del mercado y de la competencia, pero él ha sabido crear un catálogo de ya más de 200 títulos, 210, con algunos otros más en catalán, donde ha sabido recuperar nombres importantes, autores importantes, nacionales e internacionales: Robert Davis, Eduardo Jafón, del Premio Nacional de Literatura en Guatemala, Pedro Mayral, Tigre Juan del 17, Finnegan, el Premio Euskadi 2017, autores que ha recuperado y no solo ha vendido, sino que ha reeditado. Un fenómeno que me llama mucho la atención en su catálogo es que ha contado con lo mejor que le puede pasar a un editor, y es que tiene que reeditar sus títulos, y títulos que no estaban previstos, diríamos que no se contaban, y de repente cuentan con el favor del público y el favor de los lectores. Esto ha pasado también con algunos títulos, yo diría, importantes, como con autores españoles que no estaban en el circuito, como Chávez Nogales. La biografía de Juan Belmonte yo la he ido a alabar por todos lados y es un éxito editorial. Y bueno, yo creo que esa experiencia de juventud, y luego algunas preguntas también le preguntaremos sobre la tradición de edición en Barcelona, a la que él está próximo porque su editorial trabaja en Barcelona. Estos encuentros no son solo con editores, aquí están, y el diálogo va a empezar inmediatamente, pero también queríamos que los autores, que otros protagonistas de la cultura estuvieran con nosotros y participaran de este diálogo, y por eso hemos traído a dos invitados muy importantes, dos invitadas en este caso, Mercedes Montmán y Carmen Cáceres. Mercedes es una joven barcelonesa que además acaba de ser Premio Internacional Caballero Bonal hace una semana, de Premio Internacional de Ensayo. Está recién premiada, luego va a pagar un aperitivo a la salida del acto, y ella toca todos los palos porque es crítica. Ella hace crítica en la ABC, en Letras Libres y en otros medios literarios. Ella es autora de varios títulos,
sobre todo, digamos, relacionados con literaturas europeas, y esta también pues, tiene experiencia en la dirección de másters y, digamos, en los talleres de creación literaria. Por otra parte, Carmen Cáceres es argentina, aunque vive en Madrid, y tiene una experiencia también, esos perfiles multidisciplinares que a nosotros nos gustan, porque ella es escritora, es traductora, es ilustradora, es una gran experta en collage, tiene también experiencia con varias editoriales españolas en hacer cubiertas para las ediciones, distintas ediciones, y además ha hecho gestión cultural en producción y en diseño de programas de festivales literarios en Buenos Aires, y eso también le aproxima al mundo de la edición y de la literatura y de los autores y del mercado. En fin, como se verá en el turno de preguntas, ella tiene también muchas cosas que decir. Es autora de una novela, de Una verdad improvisada, publicada por Pretextos, y su primera novela. Quiero agradecer, y con esto acabo mi introducción, también a vosotros, alumnos que estáis aquí, a los profesores, a María Pilar Sáenz Cerrada, que ha traído a sus profesores, a Antonio, que ha traído también a sus alumnos de Introducción al Cuento. Creo que estáis algunos primer año del grado de escritura creativa, ¿no? Literatura y escritura creativa. Enhorabuena, creo que es una buena opción, y lo que estoy seguro es que esta jornada de hoy va a ser para vosotros importante. Yo creo que se podría decir así, es tener una charla como esta en primero de carrera os va a abrir perspectivas que seguramente no tenéis hasta ahora, y desde luego también espero que plante una semilla, un camino, para que cultivéis vosotros en los 4 años que tenéis por delante. Esto también, lo bonito de la universidad es que, ya lo sabéis, vais a tener el tiempo que luego nunca nadie os va a dar, y por tanto lo importante es que ahora lo aprovechéis, que leáis, que os inquietéis, que busquéis, que habléis, que hagáis esas iniciativas de las que luego salen editoriales que se hacen centenarias. Pues el sistema, el método que vamos a seguir para hacer este coloquio va a ser: cada uno de nosotros va a hacer una pregunta, va a plantear una pregunta que contestarán los 2 editores. El que de nosotros, Mercedes, Carmen o yo, haga la pregunta tiene derecho de réplica, le puede preguntar o hacer una pregunta aclaratoria de lo que haya contestado, e inmediatamente después vosotros, ustedes, tienen la palabra también para intervenir si pensáis que es necesario, pues os apetece hacer una pregunta a lo que se haya dicho. Si no es a la primera, pues hará una oportunidad a la segunda, o si no, una a la tercera. Pues gracias por haber querido aceptar nuestra invitación, gracias por el compromiso de ser los primeros en poner en marcha un programa como esto, gracias a vosotros también por participar en este programa, y confío y estoy seguro de que la buena marcha de esta jornada, de esta sesión, garantiza una repetición futura en muchas ocasiones. Pues tiene la palabra en primer lugar Carmen Cáceres para hacer la primera pregunta. Esto es muy formal, esto es todo muy formal. Bueno, vamos a empezar con una pregunta un poco más, porque la idea de la charla igual es luego concentrarnos más en su experiencia como editores, su experiencia de lectores, su experiencia con el público, pero para empezar vamos a comenzar con una pregunta un poco amplia sobre la industria, y ya luego nos meteremos más en el corazón del editor y el misterio del editor, que es lo que va a la charla. A mí me gustaría comenzar, para ponernos un poco en situación. Pareciera que la industria editorial no escapa a la mayoría de industrias en el sistema en el que nos movemos, en el que básicamente cada cierto tiempo tiene que haber una crisis, o acompañar a una crisis económica. Entonces leía en Opiniones Mohicanas de Herralde, que hablaba respecto a una crisis que hubo en los 90, donde también sucedió lo mismo que volvió a suceder en la última crisis en España, que hay un proceso de concentración de grandes grupos editoriales que adquieren editoriales pequeñitas. Eso con el tiempo... Eso con el tiempo luego genera el surgimiento de editoriales más pequeñas que vienen a aportar nuevas voces, nuevos estilos, nuevas estéticas. Luego sucede una crisis económica nueva que genera otra vez la concentración en grandes grupos editoriales, que provoca el surgimiento de nuevas editoriales llamadas literarias. Entonces parece, y eso lo vamos a preguntar a ellos, si este es un ciclo necesario en algún punto, digamos, si el hecho de que existan grandes grupos editoriales se complementa con lo que llamamos editoriales literarias, que es a lo que va esta charla, que es el editor como coleccionista. Cuando se producen estos procesos de concentración en la industria, de repente los editores que logran sobrevivir y que logran además mantener una calidad muy alta en sus catálogos, se vuelven como pequeños coleccionistas. ¿Por qué? Porque ellos eligen cada título que publican, y no hay un departamento de marketing, un departamento de prensa
influenciando la estética o los gustos o las decisiones de edición. Entonces, básicamente, la primera pregunta es si consideran que estos ciclos son sucesivos y se repiten cada cierto tiempo y son necesarios. Y la segunda pregunta es, esto pone al editor en un lugar de poder interesante también, porque al ser un coleccionista va formando un canon, como sucede en el arte. Al ir eligiendo las pequeñas editoriales, estos libros, van formando un canon literario de una época. Entonces también eso es producto de estos ciclos. ¿Cómo lo ven? Bueno, muy buenos días. Estoy encantado de estar en esta mesa con esta gente tan maravillosa y respondiendo a la pregunta que me planteaba Carmen, yo creo que sí, que vienen siendo cíclicas estas crisis. O sea, yo creo que ninguna crisis es deseable, pero desde luego las crisis también pueden ser estimulantes. Y yo ya, después de 40 y tantos años de actividad profesional, creo que tengo en mi haber, en mi experiencia, pues varias crisis. Yo creo que las crisis, si son útiles, es precisamente porque nos obligan a... es decir, yo creo que todo invento es precedido por una necesidad. Es decir, los inventos vienen derivados de una necesidad humana, siempre. Y entonces yo creo que cuando se nos pone en determinadas situaciones, comprendes esto, extremas, también se nos obliga a multiplicar incluso nuestro ingenio, nuestra imaginación, y yo creo que eso es un buen ejercicio. Aunque insisto que ninguna crisis, desde mi punto de vista, es deseable, ¿no? Y además yo creo que y en esto Luis, supongo que estará de acuerdo, que el que no arriesga en la crisis se equivoca. Yo creo que incluso en los momentos más críticos es cuando hay que, desde la perspectiva, desde el editor literario, donde se tiene que arriesgar más. Y bueno, yo preferiría que mis intervenciones en principio fueran escuetas porque es un modo también de estimular la llamada de nuestros interlocutores, y cedo la palabra, bueno, reto a Luis para que me contradiga. No tengo nada que contradecirte, es verdad, o sea, hay que intervenir en los momentos de crisis. Yo creo que en general hay un proceso paulatino, que apuntabas muy bien, Carmen, de concentración editorial, es decir, hay dos grupos que controlan el 50% de los libros que se venden en librerías en este país. Se producen por dos empresas que tienen sede en Barcelona, y esas empresas han ido comprando otras empresas que eran hasta hace más tiempo independientes. Es un proceso que se ha producido de manera natural, por decirlo de alguna manera, en algún caso porque esas empresas independientes económicamente no tenían problemas y no fueron capaces de sobrevivir, y en muchos casos, y en los últimos casos son importantes quizá, simplemente porque el editor que estaba al frente de esas casas no tenía una sucesión natural clara y no tenía la posibilidad de dejarle la empresa o bien a los trabajadores o bien a sus herederos, y eso ha hecho que algunas de las grandes empresas editoriales surgidas en los últimos 30 años en este país, pensando en Anagrama y Tusquets, estén en manos o de una multinacional española que es Planeta, en el caso de Tusquets, o en una multinacional italiana, como es el caso de Feltrinelli, Anagrama. A mí me parece que es algo natural, y yo creo que la edición independiente, que es en la que nos movemos Manuel y yo, la edición literaria, que es una edición en la que el editor tiene que buscar un equilibrio entre la calidad literaria de las obras que publica y la optimización económica de esa empresa. Es decir, la empresa tiene que funcionar también como tal. En ese ámbito que es en que nosotros nos movemos, me parece que es un momento bueno, es un momento en que ha habido empresas nuevas que han aparecido en los últimos 10 años. Yo creo que se edita mejor que nunca, y yo creo que las crisis en general han sido cuando estamos hablando de crisis, estas crisis macroeconómicas y coyunturales vienen bien muchas veces para pues que las empresas sean más musculosas y pierdan un poco de la grasa, ¿no? Porque les sobra. Y me parece, por otro lado, que la concentración esta se seguirá produciendo, pero yo tengo la sensación de que en esta edición literaria en la que nos movemos, que tampoco hay muchísimo dinero en juego,
sigue siendo un juego en el que los que van a seguir mandando van a ser los pequeños y los medianos, tengo esa impresión. En ese sentido, era la segunda parte de la pregunta. Personalmente, ¿cómo viven la responsabilidad, el desafío, el placer de ir formando un pequeño canon de lo que está sucediendo, de lo que va a quedar, de la sensación de que estos son los libros que van a quedar, los que están editando ese margen de editoriales medianas, literarias, etc.? ¿Cómo lo viven personalmente? A mí es una cosa muy curiosa porque esta pregunta, que es como la capacidad de influencia que tiene un editor en decidir o en influenciar no solo a sus lectores, sino lo que sucede en su país. Es una cosa que yo no me planteaba cuando empezamos la editorial. Y tardé muchos años en darme cuenta que los libros que nosotros publicamos y conseguir que esos libros tuvieran éxito iban a condicionar a toda la sociedad. Iban a condicionar, de entrada, a mí una cosa que me hace mucha ilusión es cuando un autor que admiro, pero que está en otro catálogo, de repente recomienda un libro, se entusiasma con un libro nuestro, o veis que le está influenciando a aquel autor que publica. Eso es algo que he tardado muchos años en ver. Es algo que no busco deliberadamente, pero que sí que enorgullece, ¿no? Y saber que lo que se ha leído en el país o determinado autor que es importante para los lectores de tu país ha sido gracias a ti. Sí, yo he sostenido siempre la opinión de que leer hace mejores a los ciudadanos. Y de hecho he tenido la evidencia, es decir, parece un tópico ya decir con veces que hay libros que pueden salvar una vida. Yo, a lo largo ya de mi experiencia editorial, he tenido la comprobación fehaciente de que esto es cierto. Pero del mismo modo que un libro puede salvar una vida, también un libro, y no nos engañemos, puede condenar una vida. Y esto implica que los editores nos tengamos que mover también por cierto código deontológico a la hora, es decir, porque tenemos muchísimo donde elegir y uno tiene que aplicar un criterio de excelencia para saber darles a los otros aquello que ha sido previamente útil a su vida. Es decir, yo creo que editar, y en esto creo que Luis seguro que está de acuerdo, habida cuenta de la naturaleza de su catálogo, editar es una manera de compartir. Es decir, yo entiendo la edición literaria, que al fin y al cabo somos, yo creo que dos representantes de ese mundo, que es verdad que hay una divisoria, aunque yo creo que son el mundo de la edición industrial, por establecer, aun a riesgo de ser algo maniqueos, esa diferencia, ¿no?, entre la edición industrial y la edición literaria, es evidente, es decir, por ejemplo, los industriales se deben o se someten a una cuenta de resultados. Nosotros, por supuesto, tenemos que contemplar, como bien ha dicho Luis antes, una cuenta de resultados porque tenemos que sobrevivir, pero a nosotros lo que más nos importa es el proyecto cultural que todo editor literario tiene que llevar a sus espaldas y que tiene que ser responsable de él. Y yo creo que ahí, desde luego, es donde se multiplica nuestra responsabilidad y ética, incluso, ¿no? Y yo creo que, en fin, lo dejo ahí. No sé si hay alguna pregunta del público. Luego, si no... Bueno, seguimos y como hay oportunidad de... ¿Ibas a hacer tú una pregunta? Ah, sí, perdón. Es que me ha dado la sensación, porque ha hecho como un amago. Un amago. Venga, por favor, levantar la mano. Si queréis hacer una pregunta, levantad la mano. Es que estoy hilándolo aún. Y tenemos otro amago. Hay otro detrás. Sí, mejor porque tengo que hilarlo bien. Vale. ¿Cuál es la flexibilidad? Buenos días. Quería preguntar cuál es la flexibilidad que tenéis en vuestros catálogos a la hora de escoger algún libro con cierta ideología o cierto tema. ¿Contestas tú, Luis? Me he sentido implicado, no, pero... No, que estoy hilándola todavía. Está articulando la respuesta. Hombre, mira, yo siempre narro una anécdota que me aconteció en un college en Estados Unidos, donde tuve que dar una conferencia y me presentó una crítica norteamericana muy prestigiosa y hablando de las excelencias del catálogo de pretextos, vino a decir, como comprendes, que encontraba que estaba equilibradísimo en un momento determinado,
porque había una proporción adecuada de autoras, autores, autores homosexuales, autores heterosexuales, gente de izquierdas, gente de derechas, etc. A mí la verdad me dejó bastante perplejo esta consideración que hizo, ¿no? Porque yo le agradecí todos los elogios a esta señora, cuyo nombre no voy a dar por una cuestión de respeto, pero yo dije que jamás en la vida yo había elegido un libro porque tuviera conciencia de que estaba escrito por una mujer o por un hombre. Yo había elegido ese libro por un homosexual o por un heterosexual o por un señor de izquierdas o un señor de derechas. Yo había elegido ese libro porque me había interesado, es decir, porque creía que podía compartirlo con nosotros, no por sus condiciones ideológicas, sexuales, comprendes, o de origen, para nada. Y si además en mi catálogo se daba esa proporción adecuada, es porque el mundo estaba bien organizado. Es decir, porque había mujeres que tenían cosas que decirle a los otros, heterosexuales, señores de derechas o de izquierdas, y que nada más, pero que uno no piensa, compres, genéricamente en qué es lo que va a publicar. Vamos, eso lo he tenido clarísimo desde el principio, ¿no? Y desde luego, también te digo otra cosa. Yo creo que el editor, y disculpa Luis, el editor, por supuesto, que el criterio que aplica es un criterio puramente subjetivo. Yo recuerdo que Jaume Valcorba, en una ocasión que me oyó una conferencia en Bogotá, que dije, parecía más bien una broma, cuando dije, no, mientras seamos sujetos, tendremos que ser subjetivos. Es decir, aplicar criterios objetivos será cuando nos hayamos convertido ya, que es posible que lo consigamos, tal como vamos, ¿comprendes?, en objetos. Pero esto es una tontería. Es decir, nosotros aplicamos criterios puramente subjetivos. Y ahora, para evitar el exceso de intervención del sujeto, lo que sí que hay que también tratar de leer neutralmente. Y esa neutralidad es, yo creo, que esencial en la labor que pueda hacer un editor de naturaleza de Luis o mía. Muy bien, pues. No, sí, a mí una imagen, digamos, que me gusta mucho en mi trabajo y que me ayuda a mí a entender y también a seleccionar los libros, es decir, a saber si un libro está en el catálogo o no, es imaginarme al lector como un amigo y saber si este libro que estoy leyendo es un libro que yo le puedo recomendar a un amigo o no. Y yo además a mi amigo me lo imagino pues, una persona culta, tampoco cultísima y tampoco sofisticadísima, sino un buen lector, un lector curioso, con cierta capacidad de esfuerzo, con tiempo para leer. Entonces, cuando uno está leyendo un texto para saber si tiene que incorporarlo en el catálogo o no, aplica obviamente criterios subjetivos, yo me imagino, a este amigo. Y a mí hay temas que no me interesan y que no recomendaría a un amigo. Y no me parece mal que eso sea así. Y no me parece que digamos, que sea una censura. De hecho, digamos, un texto que haga apología claramente de cualquier o nacionalismo o ideología o religión tampoco lo vería dentro del catálogo, porque los textos que yo quiero proponer son textos que interrogan a la gente pero que no le obliguen a pensar de determinada cosa. Y hay temas, por ejemplo, que a mí a veces me parecen determinadamente escabrosos, que a veces, bueno, que yo intento muchas veces huir de ellos porque como lector también me pueden espantar. A mí hace poco en un libro que luego se publicó en otras editoriales me llegó el manuscrito, me llegó con alguien, se había entusiasmado mucho con él, y era un libro sobre la seducción de un menor o una menor, y dije, yo lo siento, yo tengo una niña de la edad de esta que se está contando la novela y se está describiendo este hecho que es delictivo, y que en España es delictivo y esta persona podría acabar en la cárcel. Yo esto no lo quiero publicar, no lo quiero leer, no lo quiero proponer. Entiendo que alguien me puede acusar de pudibundo, pero oye, es mi casa, es mi catálogo y a mí este tema no me interesa. Y como dice Manuel, es un criterio subjetivo y yo aplico el mío. Muy bien. Pero lo que no tiene que ver con tener anteojeras ideológicas es decir, oye, esto porque, como decía Manuel, es de esta casilla y yo esta casilla no la quiero. No, hay de todo y tiene que haber de todo. Muy bien, quería hacer una pregunta a continuación que aterrice un poco la tradición de la que venís, y concretamente en nuestro país, en España,
porque, digamos, hasta la fecha o hasta el siglo pasado había, como todos sabéis o habéis oído hablar, dos capitales de edición. Una era inequívocamente Barcelona, donde estaba concentrado tanto la edición, que aquí se llama industrial, como también en otros sellos editoriales la edición literaria, y que, bueno, que tenía nombres inequívocos, pues como Esther Tusquets, como Beatriz de Moura, Jorge Ralde, en fin, que ya los conocéis. La mayoría de ellos, unos están muertos, otros ya son muy mayores, han dado paso a las siguientes generaciones, pero, bueno, era un estilo editorial de narrativa, más que otra cosa, no era frecuente el ensayo, ni la poesía. También era una edición un poco apolítica, podríamos decir, digamos, utilizando la expresión de Thomas Mann, bueno, porque era también, pues eso, muy medio burguesa, o como lo queramos llamar, sin grandes complicaciones ideológicas. En el otro polo estaría la edición, estuvo la edición en Madrid, que era una edición vinculada a la Alianza Editorial, sobre todo con Javier Pradera, que era un señor del Partido Comunista, digamos, no en el exilio, sino en la clandestinidad, porque no estaba aprobado, y que fue una edición y mucho más intelectual, una edición vinculada a profesores de la universidad, también más bien de izquierdas, pero muy vinculada a la universidad, y entonces al ensayo, a los textos, y desde luego ese otro catálogo de la Alianza Editorial hizo historia en la cultura española y en la historia de la edición. En esas dos tradiciones, pues hay un señor en Valencia, que no tiene nada que ver con Barcelona ni con Madrid, que sale en la transición, donde todavía, digamos, el franquismo está vivo y los proyectos tienen que ser nuevos. Hay un señor en Valencia que no viene de ningún sitio ni de otro, y hace un catálogo que sorprende, incorpora a autores de las dos Españas, que es lo que tendrá que explicar él, y bueno, ya ha llegado hasta nuestros días. Y por parte de Luis, pues también está en esa tradición que tiene que ver con la edición, una sabia proporción entre edición literaria, básicamente, pero también con esa sabiduría más pragmática de la edición catalana, que ha empezado en el siglo XXI, compitiendo con las nuevas tecnologías, con la edición, no es que quiera hablar de nuevas tecnologías, pero sí diríamos en un siglo que es el nuestro, que es el en el que estamos. Me gustaría preguntaros cómo situaríais cada uno de vosotros en esa tradición, o en esas tradiciones, cómo os habéis querido diferenciar de ellas, si pensáis que sois herederos en algún punto de esas tradiciones, en fin, cómo veis la continuidad de la edición, de los estilos de edición, y dónde os gustaría situaros. Yo desde luego creo que en esto, como en otros muchísimos ámbitos, nadie inventa nada. Y yo, por supuesto, que me considero heredero de todos los buenos editores que me precedieron. Y entre esos buenos editores, un poco para eliminar entonces esa divisoria que puede resultar un poco maniquea, también se han dado en el medio de la edición industrial. Es decir, entre las editoriales industriales, lo que es indudable es que han tenido buenos editores. Algo que, por desgracia, está remitiendo. Del mismo modo que una figura importantísima para la supervivencia real de una editorial literaria, que es la figura del lector literario, o sea, del prescriptor, ¿no? Que eso también yo creo que daría muchísimo que hablar. Yo, desde luego, sí que me siento hijo de hermano pequeño de mis hermanos mayores, como pudieron ser los tres editores con los que además con los tres sigo teniendo, con los que sobreviven, que son dos de ellos, de ese triunvirato, con tres de los editores, digamos, de Barcelona, que fueron Jordi Herralde, Beatriz de Moura y Esther Tusquets, que en paz descanse. Y ahora, pretextos, no siguió la ruta de estos editores, eso desde luego. Yo lo que sí que me he dado cuenta, es decir, en esos dos centros históricos de la edición en España, que ha definido muy bien, y yo creo que ha distinguido muy bien Rafael en su pregunta, yo creo que, por ejemplo, Barcelona ha tenido siempre la presunción del europeísmo, y digo presunción porque después los resultados a los que estamos llegando no dan la medida de realmente ese europeísmo que decía demostrar. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando se habla del cosmopolitismo de algunos editores que pues a lo mejor apenas hablan otros idiomas, solo se pueden mover o solo saben moverse en determinados cenáculos,
presumir o pasear el palmito, no, la edición literaria es algo mucho más serio. Es decir, tenemos que vender, por supuesto, pero no se reduce a ese aspecto puramente social, y más o menos festivo, ¿no? Eso es algo que yo, por lo menos, desde la perspectiva, ya no de la editorial Pretextos, por la naturaleza de nuestra empresa, sino por mi generación, yo creo que nos hemos distinguido. Es decir, a nosotros nos ha gustado hacer un trabajo, es decir, seguir la ruta que nos abrieron esos hermanos mayores, porque yo creo que si no hubiera tenido yo como antecedente a un Jorge Ralde, o una Beatriz de Moura, o una Esther Tusquets, hubiera podido hacer la mitad de lo que pude hacer en el momento que lo hice. Eso es indiscutible. Es decir, los hermanos mayores, como parece ya ser un tópico, son los que nos abren puertas y nos facilitan las cosas. Y yo, desde luego, estaré en esa medida, les estaré eternamente agradecido. Además, creo que lo he dejado patente en todas mis intervenciones públicas y por escrito. Ahora, desde luego, yo lo que no, o sea, como editor, desde luego no he seguido estrictamente la ruta de estos editores. Es decir, yo creo que son editores que además han fundado, aunque ahora se desdicen de eso, pero han fundado su política editorial exclusivamente en la información, cosa que me parece un error garrafal, porque la información, es decir, el origen de la información nunca es neutral. O sea, yo creo que la información es importante, pero es importante que la analicemos y que la filtremos. Y después yo creo que son editores, además, que han dado muy poca importancia a su intuición. Y yo creo que la intuición en edición literaria es fundamental, fundamental. Pero la intuición por sí misma no serviría de nada si eso no estuviera engastado además en una experiencia profesional. Entonces yo he sido un editor, a mí me llamó la atención, no quiero alargarme demasiado, pero con motivo de una invitación que me hicieron en la Universidad Pompeu Fabra para dar una clase extraordinaria de edición, que me mandaron los dosieres de todos los colegas que me habían precedido, y todos coincidían desde mi admirado y añorado Jaume Valcorba hasta Jorge Ralde y Beatriz, en que lo importante y lo esencial era la ruta de la información. A mí me llamó soberanamente la atención. ¿Y dónde? ¿Puedes particularizar un poco? Sí, explica porque igual no sé. Sí, la información, es decir, el editor tiene que estar informado, tiene que saber lo que está ocurriendo, o sea, ¿comprendes? En el foro internacional, los dosieres y después los dosieres de prensa. Pero claro, yo me pregunto, ¿esa prensa es tan neutral como para seguirla al pie de la letra? No, pero Jaume tenía mucho instinto y tal, no creo que se No, basara en como categorización, no, yo pero no creo que estuviese hablando de Jaume, además. Yo no estoy... Pero lo hablaba en general, pero creo que sí tiene... Que está diciendo una cosa que es interesante, que digamos... Es que hay muchos editores... Sí, o sea, si tú quieres... si quieres publicar a Nausgard, es un fenómeno que puede gustar más o menos, es un fenómeno un poco artificial. Es un fenómeno de dossier, Para estar en para poder publicar a Nausgard tienes que estar en la ruta de la información, si no, no vas a poder acceder al Nausgard o al que se vaya a considerar el siguiente Nausgard. Entonces, en esa vida de la información, de lo que se está cociendo en determinados cenáculos, hay autores que son un poco fruto de esos cenáculos y de esas... o son más... Son creados de manera más artificial, no de marketing, o bueno, de repente... Wiley, tal... No, es a la hora de decir, oye, hay cierto consenso en que esto tiene cierto valor y hay cosas, hay autores y tendencias que, digamos, se inflacionan, y lo que defiende muy bien Manuel es, oye, no hay que estar pendiente de lo que se está inflacionando en otro mercado, sino que hay que estar pensando qué es lo que es objetiva o subjetivamente, como decíamos, subjetivamente valioso para mí, y por lo tanto lo propongo, no solo porque esté en esta línea. Creo que esa precisión está bien. Evidentemente, y te agradezco la aclaración, Luis, porque nada más alejado a mi voluntad, Mercedes, que poner en duda la capacidad profesional de Jaume Valcorba. No como lectores. No, porque tú sabes además que es un editor al que yo no solo he respetado, sino que he admirado y lo he dicho también públicamente, ¿no? Pero me llamaba la atención que se hiciera tanto hincapié con ustedes en este aspecto que a mí me parece interesante y que se tiene que contemplar, pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que dónde está, por ejemplo, el caso de Jaume? Hombre, Jaume ha sido un editor también
tremendamente intuitivo. Muchísimo. Tremendamente intuitivo, Debe pero recuperar a la hora de predicar a los otros, tú también Ya. tienes que tener en cuenta Bueno, eso. pues a lo mejor Es decir, no ocultárselo a los otros. Sí, sí. Pero no ocultárselo a los otros con intención. Yo no creo que ninguno de esos editores estaba intentando ocultarle al A ver, otro eso, eh, sino que es que se le es pasaba que desapercibido. como estaba- Y yo no nos vamos a enganchar con esa pregunta porque saldrán más Ya, cosas. ya Por no, favor, es que- vete tú a tu pregunta, Mercedes, si eres tan amable. me a tocaba. la tercera. Sí. No, han dicho cosas interesantísimas, claro, aquí entre Luis y Manuel. Tú has, perdona. Tú has dicho una cosa muy interesante que, bueno, claro, esto da para un seminario. Esta legítima autocensura como editor, o yo como crítico, yo no sé si hablábamos del mismo libro, que a mí me insistieron mucho, no vamos a citar nada, y luego me lo leí francamente, entre que lo escabroso de tal, que había sido un escándalo en su país de origen, ya que venía con toda esa explicación previa. No tengo nada contra la homosexualidad, evidentemente, y falta de calidad literaria, que al final dices, oye, tanta historia para esto. Entonces, bueno, yo como crítica, que además siempre me gusta apoyar a editoriales que están surgiendo, pues tienes que decir, no te interesa todo de las nuevas editoriales que van surgiendo. Esto es interesante. Luego el drama de la figura de los editores en grandes grupos que leen a través de resúmenes, ya no leen directamente como vosotros, que sois buenísimos lectores. Otra crisis grande, que yo con vosotros, con Manolo, he hablado kilómetros y kilómetros de conversaciones de literatura. Y bueno, y a ti las veces que te he visto también. Él es más joven. Tenemos kilómetros pendientes a la mía, sí. Pero bueno, que ahora no se puede hablar con editores que no leen directamente, claro. Bueno, esta es un texto, Dios mío, un fragmento que yo a leer de Aurélie Filippetti. En Francia es muy conocida porque ha sido joven ministra de Cultura, es una política profesional, pero al mismo tiempo es escritora. Y entonces, al poco de ser nombrada en 2012, me acuerdo que lo recorté porque era algo muy llamativo. Ella, desde el punto de vista de escritora, olvidémonos del punto de vista de política. El editor tiene un papel eminente en el proceso creativo. Cuando uno escribe en su casa necesita tener la opinión de un editor que venga a sancionar en el mejor sentido. Es decir, que dé un juicio profesional sobre el texto que se está elaborando. Y sin eso, incluso si uno se autopublica y pudiendo llegar a un público a través de las redes, no hay ese reconocimiento de sentirse escritor. El escritor no nace más que a través de la mirada del editor. Hace falta esta mediación para reconocerse como autor. Es muy fuerte todo lo que está diciendo. Y saber que tu texto es en realidad un libro. No todos los textos son libros, es el editor quien hace la literatura. Eso es increíble porque podía estar firmado por un editor, pero lo dice una escritora. Bueno, son unas afirmaciones muy rotundas, además engañosas, porque lo podía haber dicho pues un gestor cultural que estuviera un poco crecido de su papel o un editor, pero lo dice una escritora, ¿no? Y yo creo que es uno de los principales temas a debatir, hasta qué punto participan los mediadores de un proceso creativo en estado casi al mismo nivel de importancia que el escritor, que el artista que también es promocionado, dirigido, etcétera, en su carrera, o los músicos que igualmente se les organiza un camino, se les recomienda, se les estimula. Bueno, pues era esto, comentar las declaraciones de Philip. Pero que el artista es el artista, el artista es el literato, es el que escribe, es el que sabe qué tiene que decir, y yo creo que el libro se hace libro cuando alguien lo lee, o sea, cuando un lector lo lee. Evidentemente el editor es el primer lector y en algún caso además puede ser alguien que condicione, acompañe y ayude el proceso creativo
del artista. En algún caso el artista tiene muy claro el proyecto y lo que quiere decir, y el editor tiene poco que decir en ese proceso concreto de creación. En otros casos, por lo que sea, pues se deja acompañar un poco más. La labor del editor para mí es conseguir que de ese, bueno, que ese artista tenga cuantos más lectores mejor. Eso es lo que tiene que hacer bien un editor. Un buen editor no es aquel que publica buenos libros, sino que un buen editor es aquello que publica buenos libros y consigue que se vendan bien. Esa es para mí la definición de un buen editor. Entonces, en ese sentido, el buen editor puede hacer mucho, porque puede hacer que determinada cosa que es valiosa sea reconocida como valiosa en esa comunidad, mientras que un mal editor puede hacer que determinado autor que merecería un reconocimiento mayor no lo tenga. Y hay una frase a propósito de esto, de cómo un editor puede condicionar la mirada del editor. El editor también tiene una labor importante, que es decidir cómo quiere que el lector se acerque a ese texto, ¿vale? Es decir, cuando, no sé, imaginaos un libro que leéis, la misma novela, pero de repente lo leéis en una edición ilustrada o la leéis en una edición con piel y papel y Biblia, ¿no? Hay una frase muy bonita de Juan Ramón Jiménez, que no me conoce bien, que es: en edición diferente los libros dicen cosas distintas. Una frase que repite mucho Andrés Tapiello, y que es una frase que a mí me sirve mucho en mi trabajo como editor. Por ejemplo, cuando estoy pensando, nosotros hacemos, aparte de lo que publicamos a veces, son libros que ya han aparecido en España en otros momentos. Y por lo tanto sabemos si han funcionado bien o no, sabemos por qué llevan tiempo descatalogados, y esa frase sirve, digamos, para ver cómo te vas a enfrentar al texto, qué cubierta le vas a elegir, qué texto le vas a poner en contracubierta, cómo vas a presentarle a los medios de comunicación, a los periodistas, ese libro, qué quieres destacar tú de ese libro, y al final estás definiendo y estás condicionando la mirada que tiene un lector que va a empezar a leer el texto. A mí hay esta gente que dice: no, yo no me leo los textos de contracubierta antes de la contra, antes de leer. Es una estupidez, porque yo quiero que te los leas. Quiero que cuando entres a leer ese libro sepas exactamente esto, porque esto te va a facilitar la vida y te va a permitir entrar mucho mejor en el libro. Luego sí que al final me parece muy bien que vuelvas a la contracubierta y la contrastes. No me parece bien, creo que no. Pero sí que me parece que esa mirada yo no la veo una mirada tan creativa, creo que la creatividad está en el pero sí que la veo un filtro importante que puede ayudar y que debería ayudar mucho a que ese autor consiga todos los lectores que merece. Manuel. Sí, como se me ha entendido además. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luis. Yo de todos modos soy muy crítico con esa suerte de editores que aparte yo creo que han abundado en nuestro medio, que se han considerado casi como coautores con los distintos escritores que han incorporado a su catálogo, comprendes, por haber cumplido con la misión que le corresponde a un editor, que es editar, y editar bien. Es decir, y eso se distingue. Es decir, yo creo que para los lectores, digamos, gustosos, la distinción es clara. Es decir, yo he leído ya al margen de los aspectos físicos, que es a los que se refiere Luis con la frase de Juan Ramón, que repetimos todos los que hemos defendido además la edición tipográfica en este país, cuando nadie la defendía. Yo creo que es que aparte de ese aspecto, es decir, de la vitola que podamos presentar en el libro, pues hay aspectos internos también. Es decir, yo no sé si os ha ocurrido leer a un autor, a ese mismo autor, ya no el mismo libro, pero publicado en una editorial o en otra, y darse cuenta, percatarse si hay un editor realmente o no lo hay. Yo me he apercibido de eso. Digo, por ejemplo, determinados autores que digo, oye, qué pena, que están teniendo una deriva mucho peor, comprendes, de cómo habían empezado. Y después te das cuenta que es que lo que les ha fallado, porque además coincide muchas veces con el relevo de editor, el que les ha fallado ha sido el editor. El editor en sentido estricto. Y yo desde luego pienso que eso es una tontería, es que nos podamos elegir en coautores. Es decir, el editor decente, cuando acepta un libro, lo acepta con su excelencia. Es decir, podemos contribuir
a mejorar eso que se nos ha dado desde la perspectiva del lector, pero desde luego de ahí a erigirnos como coautores me parece que es demasiado. No sé si hay alguna pregunta del público para intermedio, ahora ya sí está formulada. Yo quería preguntar... Se te oye bien, ¿eh? Sí, pero no se graba, lo importante es... Yo quería preguntar, referido tanto a la edición de textos de la contracubierta, la imagen y el diseño, ¿no consideran que puede llegar incluso a pervertir la lectura del propio texto, del mensaje? O sea, es que se me ocurre un caso ya muy particular, que es el de Lolita, de Nabokov. Es un libro que ha sido maltratado precisamente por cómo se ha editado y ha sido convertido de eso, de un relato predatorio, a convertir a Lolita en una fe fatal, cuando para nada es el mensaje que pretendía dar Nabokov. Eso. Es que el caso de Lolita también viene muy, creo, en ese caso en concreto. Hay una película que también es icónica respecto al libro, que presenta el libro como lo presenta ahora la cubierta, y creo que sí que puede haber un poco de perversión. Si eres un buen editor no deberías pervertir el libro, al revés, deberías acertar y dándole una imagen que lo haga lo suficientemente atractivo, lo suficientemente evocador, pero que no condicione ni pervierta la mirada que tiene el lector al acercarse al libro. Creo que sí que es una parte del proceso editorial muy crucial, porque tiene que ser muy respetuosa con el texto del autor, a la vez porque tiene que hacer el editor no tiene otro marketing posible que el propio libro. Es el autor, el lector cuando va a la librería coges aquel libro te llama de alguna manera. Bueno, pues tienes que conseguir que llames, tienes que conseguir llamar al lector, atraerlo, pero a la vez no puedes ni pervertir la mirada, ni sobrevenderlo, ni tienes que ser honesto con el lector en la contracubierta. Si eres deshonesto, luego no te creerá en la siguiente. Es una parte del trabajo con mucha responsabilidad y creo que si se hace mal puede pervertir, sí, pero si se hace bien, no. Muy bien, pues vamos con la segunda mitad de nuestra intervención. Vamos bien de tiempo, pero tenemos que ir avanzando. Yo quería hacer una pregunta sobre las audiencias y de nuevo aterrizándolo en la audiencia española, porque los tres entrevistados estamos de acuerdo en que pasa el tiempo en nuestro país y la audiencia, los lectores, a juzgar pues por el éxito de lo que no es lectura, podríamos decir, seguimos con ausencia de espíritu crítico. Somos una audiencia, los españoles, estamos cómodos con los clichés, repetimos tópicos. Bueno, yo quería preguntar a estos editores que en su experiencia lo que ya han hecho y lo que piensan que hay que seguir haciendo para qué lecturas, qué ensayo, qué narrativa, qué poesía hay que editar para romper este ciclo vicioso que parece que tiene el público español de vivir superficialmente. Al final hay una especie de resistencia casi maniquea al análisis, a poner en compromiso desde el punto de vista de la lectura y de la reflexión las propias convicciones, en el sentido más fecundo del término. No se trata de, bueno, pero realmente de aceptar que un libro te haga ponerte en un sitio distinto en el que has estado hasta ahora. Bueno, ¿qué particularidades de la audiencia española, qué particularidades del lector, de la lectora española tenemos y qué diríais que hay que hacer para tratar de darle una vuelta a esa situación? Es verdad que en cierto modo ha habido un proceso de acomodación, y yo creo que eso también ha venido en parte, no quiero responsabilizar únicamente, comprendes esto, porque en cierto modo uno tiende a cargar las tintas, comprendes, sobre un aspecto además que también es muy vulnerable, que es el del periodismo. El periodismo, digamos, literario, ¿no? Es decir, lo que se llama crítica literaria. Yo creo que realmente lo que ha habido, lo que está habiendo, y eso se nota ya no solo en los periódicos, sino en las aulas, por desgracia, estoy hablando de una universidad, pero tengo que decirlo, comprendes, porque me consta, una especie de relajamiento absoluto, es decir, la crítica asusta. Es decir, el crítico es aquel que fija jerarquías, y fijar jerarquías es importantísimo para que no nos den gato por liebre, importantísimo. Y parece que de un tiempo a esta parte, y esto además yo creo que en cierto modo la gran
que digo gran irónicamente porque solo es por el tamaño, no por la grandeza de lo que ha hecho la gran industria editorial, yo creo que ha contribuido de una manera muy directa en ello, porque ha preferido que fuera acomodaticia la crítica para la consecución de unos fines determinados, que son puramente, como ves, la venta del libro. Es decir, la gran diferencia que yo creo hay entre unos y otros es que unos quieren que el libro se venda, por supuesto, porque la industria tiene que funcionar, y yo soy el primero, y supongo que Luis también, en que las industrias tienen que funcionar, pero el objetivo principal no es el esencial en un editor, que es la lectura. Es decir, priman la venta a la lectura. Y yo creo que lo esencial, o sea, volviendo a Juan Ramón decía, yo no escribo para el público, yo escribo para lectores. Yo, arrebatándole esa enunciación a Juan Ramón, yo digo, yo edito para lectores, no para el público. ¿Qué es el público? Es decir, que no lo desdeño en absoluto, pero existen los lectores gustosos, que además, detrás de todo lector gustoso, no os quepa la menor duda que se esconde un crítico honesto. Y yo he tenido en muchísimos foros la posibilidad de encontrar una interlocución intelectual adecuada precisamente entre los lectores, porque como ya no hay un crítico en el que fijarse, ¿comprendes? Porque no se ha atrevido a fijar jerarquías, porque en el fondo eso es lo que le hace concluir a uno, y lo siento por los amigos que están en el periodismo cultural, que muchas veces se incurre en el equívoco de que son casi, comprendes, venales. Y no es que les esté pagando a la industria editorial un dinero, comprendes, para que les elogie los libros, sino es que sin querer han caído en esa inercia. Y entonces, es lo que hablamos yo creo que el otro día también, no sé si contigo Mercedes y contigo Rafael, de que ¿quién se cree esa extraña unanimidad de criterios? Es decir, es que no hay nadie que discrepe. Es que yo leo ABC, leo El País o leo El Mundo, son los mismos autores recensionados, con los mismos criterios, y además todo intercambiable. Me da igual que hablen de Samuel Beckett, que hablen, por mencionar a un amigo muy querido y muy admirado, escritor, de Andrés Barba. No puede ser. No, pero yo creo que cuando nos echas Rafael, cuando nos echas la broma, bueno, o nos increpas en qué puede hacer los editores para que la sociedad sea mejor, para que se piense más, para que haya más espíritu crítico, yo creo que hay un problema con el que hemos tenido que vivir en los últimos años que es muy relevante, que es esta crisis de los medios de comunicación. La llegada de Internet y la gratuidad de los medios, la falta de dinero en la publicidad que se debe todo a los grandes anunciantes, y que eso que el nivel de las redacciones baja la información de la calidad política, baja la conciencia ciudadana. Eso es evidente, se ha visto en España, pero se ve en Estados Unidos también cada día. Y obviamente, digamos, de refilón, también pasa a que el nivel de información cultural en los periódicos pues tiene menos rigor que el que tenía antes. No porque esas personas que están haciendo ese trabajo sean menos inteligentes que antes, tengan menos rigor que antes, no tienen tiempo, no están bien pagados, bueno, eso hace que la calidad de la información cultural que recibimos se relaja, es más, actúa muchas veces más de correa de transmisión del editor o del museo o de la compañía de discos o lo que sea, pero también yo me pongo a veces en los pies del reseñista que está cobrando un suplemento grande 150 euros por leerse un libro que le lleva 7 horas, por pensar la reseña, o sea, está haciendo muchas horas de trabajo muy mal pagadas. Entonces, también este pobre está mal pagado, se va a llevar unos palos si haces una crítica mala de este libro. Bueno, habría que exigirle, habría que decirle... Claro, pero por eso no tiene una responsabilidad moral. Es decir, yo creo que a un señor le pueden pagar poco, ¿comprendes?, para hacer bien su trabajo. Y yo creo que eso también define a los individuos, ¿no? No, los define simplemente... Exactamente. Por eso mismo que acaba de decir, cultura sin entusiasmo, imposible. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte más, que estamos hablando de un buen editor, la intuición de un editor, son todas
ideas o palabras que nos hacen pensar, a imaginarnos a los lectores, nos imaginamos al editor como un hombre solo o una mujer sola leyendo y de alguna manera adelantándose a lo que queremos leer pero no sabemos que existe. Hay un escritor y filósofo colombiano que se llama Nicolás Gómez Dávila, que tiene una frase muy bonita para mí, que dice: si la imaginación solo fuese creadora, sería simple fantasía. La imaginación es percepción de lo que escapa a la percepción ordinaria. Y en ese sentido hablábamos con Mercedes y Rafael que de alguna manera el editor es un lector anticipativo, tiene una imaginación anticipativa, digamos que de alguna manera esa imaginación se anticipa a lo que queremos. Manolo en una entrevista ha dicho tenemos que tener muy alta estima al lector al que va dedicada nuestra obra. Entonces un poco es preguntarnos cómo entre el mundo de la información del que venimos hablando y la editora o el editor que están anticipándose, cómo trabajar eso, cómo adelantarnos a las necesidades que van cambiando o a los temas o a las curiosidades que las sociedades van cambiando, sobre todo para editores que trabajan en ambas orillas del Atlántico, donde de un lado tenés a un país y del otro lado tenés a un grupo de países que hablan la misma lengua y que tienen realidades, necesidades, curiosidades tal vez distintas. Yo sé que un buen libro en realidad va más allá de la moda y de los temas, pero sí es cierto que durante ciertas épocas parece condensarse el interés en ciertos temas, ¿no? En ensayo se ve mucho, bueno, en narrativa ni hablar. Entonces un poco es cómo trabaja esa imaginación anticipativa. Entiendo que Manolo has mencionado a los lectores de confianza, las editoriales siempre tienen sus lectores que les recomiendan cosas, pero el editor va de alguna manera husmeando, ¿no? Lo que hace falta, lo que se puede leer. Sí, yo creo que yo muchas veces cuando me preguntan por qué soy editor o por qué acabé siendo editor, yo siempre respondo algo en lo que creo, honradamente, por lo menos en mi caso. Yo soy editor porque he tenido un espíritu aventurero y viajero además. Y yo creo que es fundamental en esa faceta precisamente de la información, que también es importante en nuestro trabajo, salir al exterior. Pero salir al exterior con todo lo que comporta salir al exterior. Es decir, salir de ti mismo también. Por ejemplo, es cuando antes decíamos aplicar un criterio objetivo. ¿Cómo se puede objetivar el criterio? No, tu criterio va a ser tremendamente subjetivo, pero sí que hay un modo, comprendes, de, digamos, amansar a esa bestia subjetiva que habita en todos nosotros, que es el ser consecuentes y el ser consecuentes con la época en la que se vive. Es decir, yo creo que si vivimos una época poliédrica, como la que nos está tocando vivir ahora, también tendremos que saber, pese a nuestras preferencias estéticas, saber contemplar la excelencia de cada una de esas caras del poliedro. Y para eso hay que tratar de aplicar un criterio de excelencia poniendo, aparcando, dejando al lado tus preferencias estéticas, ideológicas, etc. Y yo creo que eso se puede conseguir, os lo digo con franqueza. Y sobre todo salir, saber que existe una realidad más allá de nosotros y comprobar que esa realidad además es buena. Yo estoy cansado, Carmen, de decir que hoy la mejor literatura que se está escribiendo entre las lenguas que leo, que creo que son unas pocas, pasa por el inglés, el español y el portugués, indefectiblemente. Y en cambio nos estamos comportando una vez más como provincianos, dándole importancia a cualquier autor de cualquier otra cultura, que me parece estimabilísimo, que la contemplemos, y descuidando lo que tenemos al lado. Es decir, eso ha ocurrido, por ejemplo, mucho en lo que a literatura, la incorporación de la literatura latinoamericana a España. Es decir, cómo se focalizaba, y perdonadme la expresión tan cursi, como cómo estar en unos pocos. Entonces parecía, comprendes, que más allá, por ejemplo, con todos mis respetos, Mario Benedetti, no había más poesía en América. O después, si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, Lezama Lima,
otro autor que merece también, por supuesto, todos mis respetos. Pues no, resulta que hay una realidad más allá de esos continentes maravillosos. Y la responsabilidad del editor es salir a la búsqueda de ellos. Yo acabo de regresar ahora, estoy constantemente viajando, es parte de mi métier de América, ¿no? Y yo estaba invitado por la Universidad Diego Portales en Chile y me decían, oye, mira este autor húngaro, tal. Y yo digo, no, yo lo que quiero es impregnarme de lo que ocurre aquí. Es decir, a mí lo que me interesa, ya que estoy en Santiago de Chile, son los chilenos. La fatalidad es cuando nos damos cuenta que en Chile es difícil incluso localizar, o en Buenos Aires es difícil localizar a determinados autores. Entonces yo creo que eso también dice del grado de enfermedad de nuestra sociedad. Es decir, yo creo que toda sociedad que no estima con suficiencia a sus propios poetas y a sus propios escritores y a sus propios pensadores es una sociedad enferma, porque además hay fundamento para reivindicar, y ojo, yo precisamente lo hablaba con Luis, el más antinacionalista que pueda haber, pero yo creo que tenemos fundamento para decir que hoy el español es una de las lenguas en las que se está expresando la mejor literatura universal, y hay que decirlo y hay que defenderlo, y no aceptar cualquier ley que nos están... Por ejemplo, en el mundo editorial se nos impone cualquier ley con empresas del exterior. Es decir, estamos pasando por un aro, con esa suerte de provincianismo que nos ha caracterizado, y ya está bien. Oye, ya está bien. Perdónenme, yo voy a publicar autores franceses y hay buenos y a mí me interesan, pero por favor contemple usted a los vuestros. Esa es mi lucha con mis colegas extranjeros. Déjense ustedes de zarandajas, empiecen a leer también a los poetas colombianos, ecuatorianos, mexicanos. Ya está bien. Y después hay unos señores que traducirlos, porque después hay unos señores que se dicen, sí, yo soy el consejero áulico en cuestión, comprendes, de hispanismo en Gallimard. Y después no sabe quién es Eugenio Montejo. Francamente, no sé, perdonad que me irrite, pero es que es un poco irritante, ¿no? Bueno, porque en eso, ¿no? El caso este que mencionas es parte de esta perversión de la información. De repente la información te llega solo al mar, le llega solo a través de aquella persona que, por lo que sea, por su origen, por su generación, por su conocimiento, pues que ve solo una parte muy pequeñita del mundo. Yo creo que lo que decía Carmen, estoy todo completamente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel, y lo que decía Carmen de la intuición, o sea, el editor intenta intuir lo que no sabe el lector que quiere leer. A mí me gusta a veces leerlo así, sí que en determinado momento soy capaz de, y he sido capaz de imaginar y proponer a algún autor, oye, yo creo que tendría sentido hacer un ensayo sobre este tema, ¿por qué no escribes? Eso sí que lo veo, pero yo creo que la mayor parte del tiempo yo al menos concibo mi trabajo como está muy atento a todo lo que sucede en el mundo, a todo el tipo de señales que me llegan, desde si viajo fuera a otro país, hablo con autores, hablo con críticos, hablo con libreros, veo lo que está ocurriendo allí, y de aquellas cosas que me van llegando las intentas filtrar. De la información que llega, muchas la filtras racionalmente, y lo mejor es cuando, digamos, el conocimiento racional se ha transformado en algo intuitivo y de repente eres capaz, con las cosas que te llegan, de detectar intuitivamente que aquello puede ser relevante, que esa vez es la misma sensación que tienes con los manuscritos, cuando intuitivamente aquello te llega y racionalmente a lo mejor te costaría más articularlo, porque podrías articularlo, pero sobre todo es, digamos, el flechazo con un manuscrito, cuando tienes claro que tienes que publicar algo, es cuando aquello intuitivamente has detectado que es valioso y que es exactamente lo que quieres. Cuando al manuscrito tienes que empezar, a mí me cuesta, o tengo que empezar, sí, me ha gustado, pero no sé por qué, y tengo que empezar a racionalizar por qué sí y por qué no, ya sé que está un poco peor. Y a mí lo que me pasa muchas veces, yo estoy metido, o sea, yo digamos que hago los dos circuitos, intento tener algunas fuentes de información que sé que son sesgadas, pero intento tenerlas abiertas y que me vayan llegando, y también intento, digamos, tener los ojos fuera de donde están esas fuentes mirando.
Y muchas veces lo que me cuesta, y es que me pasa la mayor parte de las veces, es en aquellos manuscritos, en aquellos libros que sabes que están bien, que sabes que son textos que están, o tú sitúas a lo mejor entre un 6 y un 8, y que son valiosos, y que no sabes, dices, bueno, esto hace falta que lo incorpore al catálogo o no, pues tienes que tomar decisiones ahí y rechazar o no. Y luego yo creo que también es importante en nuestro trabajo aprender a reconsiderar los postulados que tenías, ¿no? Y hay cosas que rechazaste. Yo hay muchas cosas que rechazo y luego han ido bien, estoy encantado de haberlo rechazado y sigo. Y otras, en cambio, a veces sé reconocer que no he sabido ver la valía de determinado libro y luego eso me ha servido también para variar un poco mi gusto, volver a enfrentarme a los textos de otra manera y de alguna manera, digamos, refinar esta intuición que tienes y hacerla no más sesgada, sino más ¿Mercedes? Sí. Bueno, voy a seguir con este tema que a mí siempre me interesó mucho, que es el de la relación, la colaboración, ya estrecha, menos estrecha, pero deseable, que sea muy fluida entre editor y autor. Ha habido en la historia relaciones muy célebres, la de Kafka y Kurt Wolf, o en mi caso, que me ha gustado siempre mucho, Julien Gracq y su editor, que siempre editó con un pequeño editor que era José Corti, y mantuvo siempre esa fidelidad. No sé, era para preguntarles a los dos si creen que ha cambiado algo. Esto, yo me acuerdo, claro, cuando empecé a escribir, ahora ya no me atrevo a decir crítica literaria porque aquí han estado. Oye, es que hay críticos y críticos, Mercedes. Bueno, entonces conozco, bueno, pues a todo el mundo, claro. Salíamos en Barcelona por la noche con Jorge Ralde y Lali, con todos, vamos, era como una gran comunidad. Escritores y todo ha evolucionado mucho porque dentro de esos catálogos de las grandes editoriales algunos autores se han ido, han sido célebres casos de enfado, de disputa de gente que habían sido muy amigos. Siempre me pregunto esto, la infidelidad al cambiarse de editorial se perdona o se mantienen las amistades. Sí, es esto de como los matrimonios cuando se divorcian, ¿no? Hay algunos que dicen, ay, pues tienen una relación fantástica y tal, y hay otros, bueno, ¿qué os voy a decir? Que acaban en la crónica de sucesos. Entonces, no sé si se ha vuelto la relación, les pregunto a los dos, si ellos consideran que por el frenesí actual, por los agentes literarios, a veces hay algún editor que me llegó a decir esto, los agentes literarios han envenenado la relación con los autores. Todo es a base de transacciones, tal. Yo ya empecé a detectar, yo me acuerdo cuando preparaba la tesis al acabar la carrera, que ya se empezaba, hablabas con autores que te emocionabas, se hablaba mucho de dinero, entonces imagínate. Y ahora, esto que yo apreciaba mucho las conversaciones literarias con Manolo, que no se hable solo de adelantos, de no sé qué, de sabes que a fulano lo han contratado por no sé cuánto y tal, y su agente literario ha logrado que no sé qué. Entonces esa pérdida del entusiasmo que tiene que rodear el mundo de la cultura, que el mundo de la cultura, salvo grandes bombazos, son ganancias, ¿verdad? Bastante de esta de middle class, ¿no? De ir tirando. Esto, si creen que ha cambiado algo, si se ha endurecido, se ha hecho más técnica, más de transacciones. Mucho más que decir que yo, bueno, son muchísimos años. No, y porque además acompañado. No, claro, que tiene varias autores cosas, de largo porque tiene autores que recorrido, llevan 30 años y porque además publican muchos más autores españoles de los que publico yo, con lo cual la cercanía es mucho más, tiene mucho más cercanía a sus autores de la que tengo yo, que muchos son extranjeros y no, yo creo que siempre ha sido, vamos, me parece que estas cosas en general siempre ha sido así, siempre los autores cuando no venden lo suficiente no están contentos con su editor y se van. Lo ideal, digamos, es poder acompañar al autor a lo largo de su carrera. Yo creo que es lo que querríamos todos los editores y no siempre es posible por distintas razones. A veces supongo que también incluso los editores no sabremos
acompañar a los autores de la manera que a lo mejor se merecían. A mí me ha pasado en algún caso que algún autor ha dejado de publicar con nosotros porque de repente ha presentado un manuscrito y yo le he dicho, oye, esto creo que es mejor que sinceramente que lo guardes en un cajón porque no te va a beneficiar a ti, no me va a beneficiar a mí. Eso es muy complicado de gestionar muchas veces. Pero hay que hacerlo. Pero yo creo que hay que hacerlo, pero que supongo que en algún caso también tienes que tener cierta flexibilidad y tragarte algún pequeño sapo si confías mucho en el... Pero seguro que Manuel tiene mucho más que yo en esto. Bueno, mi recorrido es más largo cronológicamente, evidentemente, y tengo más experiencias acumuladas. Pero yo debo decir de entrada que mi experiencia con los autores ha sido en un porcentaje altísimo muy satisfactoria. Es decir, yo incluso con esos autores que desde el exterior han podido considerarlos, digamos, traidores a la causa de pretextos, porque en un momento determinado se han ido con otros editores por razones muy diversas, porque puede ser el que no se sientan satisfechos en lo que a venta respecta, o que a lo mejor no han tenido suficientes traducciones en el exterior. Es decir, los argumentos pueden ser 27.000. Yo creo que en el fondo, porque eso tampoco lo evitamos, el mundo de los editores es inevitable, hay una cosa que se llama la vanidad, y que eso, y la codicia, eso interviene. Es decir, yo por ejemplo, en mis experiencias, digamos, de disidencia, a mí nunca me ha molestado. Yo creo que estamos en un país, una sociedad, como ustedes, en que el mercado es el que dicta sus leyes, y en el que la oferta y la demanda donde están ahí, y que además los autores, pues su industria es lo que escriben. Entonces tienen que sacar el mayor beneficio a eso que escriben, porque tienen que mantener una familia, porque tienen que mantener una economía, etc. Y eso me parece a mí, desde cualquier punto de vista, respetabilísimo. Pero creo también que nos tenemos que mover por cierto código deontológico. Y yo, por ejemplo, lo que me llama soberanamente la atención ya no es un escritor de a pie, entonces que ha podido pasar de una editorial a otra, sino incluso pensadores que están tratando de predicar ejemplaridad, ética, etcétera, que son los primeros en acuchillarla. Entonces digo, pero ¿qué ejemplaridad moral estamos dando cuando estamos evidenciando esto? Eso es lo que me preocupa. El efecto que tiene también desmoralizador, ya no solo en el editor, sino en la gente. Porque es que yo, por ejemplo, yo no sé, Luis, tu caso, porque tienes menos experiencia al respecto, pero por ejemplo, yo me he dado cuenta que se magnificaba desde el exterior más que el efecto negativo que a nosotros nos había producido internamente. Es decir, a mí, por ejemplo, yo he tenido el caso de amigos escritores que me han dicho, mira, Manuel, me han hecho esta oferta en tal empresa, ¿qué hago? Y entonces, si tú eres honesto, pues dices, pues mira, chico, tú estás en un momento de tu carrera en que te interesa, comprendes, que te paguen esta cantidad, comprendes, y yo soy el primero en animarle, comprendes, a que eso lo acepte. Pero hay un previo, es decir, consultarte. Es decir, yo, por ejemplo, a mí sí que me ha herido, en lo más profundo, cuando un autor, o sea, se ha ido con otro editor sin haber habido absolutamente ningún contencioso, porque se ha cumplido en la medida que hemos podido cumplir con él, y de pronto, de la noche a la mañana, comprendes, esto está publicando con otro editor, y además te han estado advirtiendo en ese medio, comprendes, ese ruido externo, que eso iba a ocurrir, y tú además se está negando la mayor, y dices, no, ¿cómo es posible si esta persona es amigo, y ya no autor de la casa, sino que sí es un amigo, comprendes, y tal? Y resulta que eso ocurre. ¿Pero por qué? Porque es así nuestra sociedad, y yo creo que el gran problema, al margen de que los agentes literarios hayan podido tener su parte de responsabilidad, yo no creo que tampoco haya que demonizarles en exclusiva, pero yo creo que ha habido cuando el autor, o sea, es decir, cuando el escritor ha mutado en autor.
Ese es el gran problema con el que nos hemos encontrado. Es decir, el autor como una especie de industria, comprendes, que está más allá de su condición de escritor. Muy bien, paso a pregunta al público, no sé si hay preguntas como luego, vamos, venga, ahí hay una, ahí hay otra, porque ya vamos acercándonos al final, quedan 10 minutos, vamos a ir con las últimas preguntas rápido. Creo que fue el señor Manuel que se dio a decir, me dio mucho la atención lo que dijo, que hoy en día habitamos en una sociedad enferma, puede ser por, si pusiéramos un virus, fuera la media, las nuevas tecnologías. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el mundo literario, desde esta parte creativa, para ofrecer un remedio, algo que sea más atractivo que el vicio que hay? Porque el vicio, o sea, tener una información de 140 caracteres es muy fácil. ¿Qué podemos hacer nosotros para ofrecer un remedio? Hombre, yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, del creador, del escritor, es tratar de dar a los otros como es aquello, o sea, la excelencia como es a la que pueda llegar. Lo mismo que el editor, ¿no? Es decir, yo creo que en la exigencia, en la medida que nos exijamos a nosotros mismos, podremos compartir las cosas también de una manera más amplia con nosotros. Porque si no, también a veces se circunscribe a un intercambio muy localizado. Y lo que tendemos precisamente es, para evitar esos efectos colaterales de la enfermedad, es precisamente a que se amplíe el efecto de, digamos, cierta ejemplaridad en el comportamiento del escritor, en el comportamiento del editor. Pero claro, el editor es lo mismo que el educador, ¿no? El fracaso yo creo que ahí tendríamos para otro seminario, ¿no? Yo creo que en la base de la enfermedad en la que nos encontramos está la educación. Os lo digo con toda franqueza. Pero también yo sé, porque en cierto modo, entonces, yo estaba abocado entonces, a estar en la universidad, lo que se encuentran mis amigos que están en la enseñanza. Es decir, cómo les llegan esos niños y esas niñas ya desde la familia. ¿Comprendes? Entonces yo creo que ahí tiene que haber una labor mucho más aunada, ¿comprendes?, para que podamos evitar los efectos nocivos de esa enfermedad, ¿comprendes?, o esa hipotética enfermedad que nos está atañendo. Y yo creo que hay modos, yo antes he abocetado de una manera así de pasada, ¿comprendes? Yo creo honradamente que la lectura, la buena literatura, hace mejores ciudadanos. Lo creo honradamente. Pero porque también hay un comportamiento, es decir, se contempla, es decir, cuando dejamos de contemplar el horizonte ético de nuestro comportamiento profesional es cuando todo eso se malogra. Y por desgracia, yo creo que estamos obligados a determinadas reglas. Y es lo mismo que, por ejemplo, en la educación. Y con esto termino. Es decir, el miedo a el autoritarismo. Claro que el autoritarismo es malo, pero el principio de autoridad es muy importante para educar a la gente. Y esto, por ejemplo, lo dices y eres un políticamente incorrecto, y eres un señor de derechas, y eres un reaccionario. Pues perdónenme, no. Soy reaccionario en la medida que reacciono contra algo que no me gusta. Y yo creo que el reaccionarismo, que me disculpen, ha tenido unos efectos también muy buenos socialmente, porque ha hecho rectificar a veces cosas que estaban mal orientadas. Entonces, no nos dé tanto miedo, ¿no? Reaccionemos y digamos, mire señores, ya está bien, por ejemplo, que nos tomen el pelo y que nos digan que este señor es la repera, comprendes, de la narrativa mundial, porque no pasa la prueba del 9. Ya está bien. Y yo creo que eso es algo en la que estamos corresponsabilizados todos. Ya está bien. No sé si he contestado tu pregunta, porque tu pregunta era muy ambiciosa, pero en fin, he querido así como sintetizar. Bueno, muchas gracias por la mesa, la verdad que está siendo increíble, todo muy interesante lo que estáis comentando. Me estaba acordando de un texto que vi hace poco de Norman Mailer, hablando de cómo boxeaban los boxeadores blancos y los boxeadores negros, ¿no? Los boxeadores negros en la época previa a Mohamed Ali eran sacos de carne que recibían golpes y aguantaban, y los blancos eran más dialécticos, más el prejuicio
de nuestra estupidez pensando en México, ¿no? Eso, que en el mundo anglosajón es extraordinariamente evidente porque el espacio es muy limitado, entonces si eres español y llegas, a mí me ha pasado muchas veces como otro español, luego se dice la gente, oye, pero tú no eres muy español, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no bailas flamenco, ¿no? Para nosotros, porque no sé, bueno, pues eso. Me gustaría un poco que comentarais esto, ¿no? En el sentido de cuando uno quiere, hasta qué punto, a pesar de que uno intente romper los clichés, como decía Rafa, es más o menos inevitable caer en el autor que confirma el prejuicio que teníamos a lo mejor acerca de ese país y cómo podéis manteneros en un estado de alerta con respecto a vuestros propios prejuicios, que me imagino que también los tendréis, para evitar caer en ello. Es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque es cómo estás... Como las que se gastan. Entonces, cómo estás refinando tu intuición todo el rato para hacerla mejor. Yo creo que pese a lo que comentaba Manuel al principio, el hecho de tener cuotas en mente no está mal de vez en cuando, porque si no hace que te pones a buscar muchas veces y te llegan los libros de determinado sitio y hay unas maneras naturales de llegarte, y si no buscas por esas maneras naturales, resulta que de repente estás cargado de autores que son más o menos de la misma estirpe. Yo creo que es bueno obligarte a tengo que buscar en el centro de Europa, tengo que buscar en Italia, tengo que buscar en Francia, porque hace tiempo que no lo encuentro. Y luego la segunda parte yo creo que es la más complicada. Yo sí que defiendo esto de buscar, de tener claro que tienes que rellenar huecos. Lo complicado es esto que dices, que si estás buscando un autor húngaro, en general estás pensando normalmente en alguien que te pueda contar, yo al menos lo pienso así, algo sobre su país, ¿no? Y entonces, claro, o sea, de repente el autor húngaro que está ambientando la novela en la luna, como que ya no me está cubriendo tan bien la parte de Hungría, pues es un poco... Y yo reconozco que como lector tengo cierto prejuicio ante la apropiación cultural. Una novela de un autor francés ambientada en New Hampshire con un matrimonio y un niño, oye, pues mira, ya tengo autores americanos que me están haciendo esto, ¿por qué voy a tener que comprar la tuya? Eso a veces también, yo creo que con eso puedo tener un determinado prejuicio y hace que determinadas cosas ya no me las hacen, porque como lector tampoco me lo voy a creer. Cuando yo contrasto la biografía con la contra y cuando no cuadran las cosas, pues a veces lo descarto. Sí, hombre, yo creo que lo que se trata es de evitar la caricatura, que a veces te viene por añadido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo en eso soy menos prejuicioso que Luis, debo confesarlo. Es decir, a mí una historia bien contada, una historia que me importe, ¿entiendes? Aunque esté muy localizada, digamos geográfica, folclóricamente y tal, si es una historia que me emociona, ¿comprendes? Ya ha pasado, digamos, un filtro para mí importante. Después, claro, a veces tampoco el editor en el momento exacto en el que tiene que tomar la determinación de publicar un libro u otro, tiene a su alcance suficiente información, y en esto vuelvo también a la importancia de la información, que no creáis que yo le he quitado, o sea, tiene su importancia, aunque creo que no tiene que ser prioritaria. Entonces tienes también, claro, tienes un campo de actuación muy reducido, o sea, no tienes mucha maniobra, ¿no? Pero a mí yo creo que, por ejemplo, incluso, lo hablaba ahora recién con Carmen, ¿no? Me decía, no conozco hablando de Roque Dalton, que tiene un niño que se llama Roque, y ha salido Roque Dalton, que sabéis que fue un poeta, un excelente poeta, un compromiso político muy acendrado, y que eso limitó su poesía, evidentemente, ¿no? Aunque fue un estupendo poeta. Pero, por ejemplo, yo ponía el caso de Blas de Otero, ¿no? Blas de Otero es poeta cuando escribe poesía social que cuando escribe poesía amorosa. Y es que eso es una fatalidad. Es decir, yo creo que es que la literatura, la buena literatura, Andrés, es una fatalidad. Se impone con presa a los clichés, a
las manías, los folclores, la caricatura y tal. Y se te impone, y aparte se te impone también como fatalidad, ¿no? Es cuando tú dices, bueno, es que esto tengo la responsabilidad moral de enseñárselo a los otros porque puede también serles útil para su vida. Es decir, ¿por qué vas a decir? Yo, eso fue la actitud que me hizo ser editor. Digo, todo aquello que me beneficia a mí, ¿por qué no va a beneficiar a los otros? No sé si contestaba, porque creo que me dio por los cerros de Úbeda. Como nos hemos ido prácticamente de tiempo, yo solo le pediría a los dos editores de la mesa, a Manuel y a Luis, que recomendaran a los alumnos de escritura creativa 2 títulos de su catálogo, un título, lo que quieran, porque están convencidos de que habrá una experiencia lectora importante en ese título. Y con esto cerraríamos. Pueden ser hasta 3. No, yo voy a recomendar 2, uno un clásico del catálogo que en realidad es un pincha de los no y porque tiene un clásico del catálogo y porque de alguna manera es un libro que tiene su origen. Los editores muchas veces llegamos a otros libros a través de los libros y cuando hablamos de información muchas veces son otros libros que nos llevan a otros libros y los libros de pretextos digamos han sido en Asteroide fuente de información de otros libros y un autor del que yo leí por primera vez en los libros de un libro de pretextos fue Manuel Chávez Nogales y os recomendaría de este gran periodista español muerto en el año 44 en Londres un libro sobre un bailador flamenco que es gitano y que ve la revolución en San Petersburgo y en Kiev, se llama el maestro Juan Martínez, que estaba allí en que muerto. Y de los últimos que hemos publicado, os recomendaría otro autor que escribe en español, que es Pedro Maidal, y es argentino, un libro precioso, pequeño, muy potente literariamente, un libro en que cada frase cuenta y cada vez desde un libro muy literario en que cada frase cuenta funciona como una novela comercial porque se lee prácticamente de una sentada y es un libro que se llama La Uruguaya y un tercer libro que es un libro que acabamos de publicar de un autor norteamericano que a mí me gusta especialmente, que hemos publicado 4 libros suyos en el catálogo y que se llama Peter Cameron y es una novela muy cortita, se llama Un fin de semana, está ambientada en el campo de Nueva York en los años 80 y es una novela sobre 2 parejas. Una de las 2 parejas, una es una pareja homosexual y uno de los 2 hombres se ha muerto y un año después ese superviviente llega con un novio nuevo a visitar a la otra pareja y es cómo esa pareja recibe al sustituto de su amigo, que es ahora pareja de él. Y además ese sustituto de su amigo tiene 15 años menos. Entonces, cómo te enfrentas al prejuicio de que estás sustituyendo a alguien que ha muerto y además cómo acepto que la nueva pareja tenga 15 años menos. Es una novela preciosa que tenéis ya que yo creo que los 3 los encontraréis en cualquier librería, por ejemplo, la Walden de Bueno, yo hubiera preferido que hubiera sido la inversa. Haber recomendado yo libros de Luis y que Luis hubiera recomendado libros de pretexto. Está muy bien. Pero claro, podríais haber intercambiado. Yo desde luego los libros que ha recomendado Luis, que debo confesaros que he leído, yo lo suscribiría esa recomendación desde la perspectiva de pretextos, ¿comprendes? O sea que vaya eso por delante. A mí me cuesta muchísimo distinguir, comprende, entre 1600 títulos aquellos 3 títulos, comprendes, que podrían ser susceptibles de vuestro interés. Yo me voy a acoger a una máxima que es mi lealtad a mis amigos y maestros, que eso es algo que le robaba a José Antonio Muñoz Rojas. De paso que menciono a José Antonio Muñoz Rojas, yo creo que para los que estén interesados sobre todo, comprendes, en poesía, yo le recomendaría un libro precioso, que además yo creo que ahí además es un libro precioso porque ahí hay incluso etnología filológica, que se llama Las cosas del campo. Desde luego no dudaría en recomendaros otro de los que ha sido mis viejos maestros, que es Ramón Gaya. Y yo de Ramón Gaya os recomendaría cualquier cosa, pero si quisierais empezar por 2 libros, a mi juicio, para mí Ramón Gaya es
el Velázquez Pájaro Solitario, como dice Carmen, es precioso, o el sentimiento de la pintura también es muy bonito, y yo creo, honradamente, acabamos de editar ahora la correspondencia entre él y María Zambrano, que eran muy amigos, y que también os podría recomendar, pero vamos a poner cualquier cosa de Ramón. Si queréis incluso comenzar por la correspondencia con María, también sería recomendable. Pero después hay un tercer libro que yo creo, de la colección de pensamiento, que yo insistiría una y mil veces que se leyese, porque es un libro que ha adelantado muchísimo de esa enfermedad a la que hablábamos ahora con nuestro amigo e interlocutor, en la que estamos. Se llama La obsolescencia del hombre, de Günther Anders. Günther Anders fue un pensador austriaco, marido de Hannah Arendt, y este es un libro además que Günther Anders escribe en el curso de la Segunda Guerra Mundial, y ya está avanzando con lo que nos está ocurriendo. Es decir, cómo el hombre, poco a poco, en una lucha, esto muy sintéticamente, comprendes, una lucha un poco alocada, piensa que vencer a la máquina es imitarla. Cuando, desde la conclusión, y es en el momento en el que estamos, comprendéis, si el hombre sigue actuando así, el hombre va a acabar siendo devorado por la máquina. Ese es un libro, sé que es un libro, como ya, de cierto, que requiere, de todos modos no creáis, no os asustéis, cuando hablamos de libros de filosofía parece, no, es que yo no sé si eso estoy en condiciones de leerlo, pero yo creo que es un libro, como es que bastante accesible, sí, no hace falta tampoco tener unos conocimientos altísimos de filosofía para poder llegar a lo que realmente al núcleo de lo que te está diciendo. Yo creo que es un libro, desde luego, que no me canso de recomendar. Yo recomendaría otro que me he acordado ahora, que no es ni de textos ni de asteroides, sino que es una editorial colombiana que se llama Luna Libros, que me acompañó mucho este verano, que es una antología preciosa que Manuel preparó sobre poesía española, que me compré este año en la Feria del Libro de Bogotá, y que es extraordinario, y que si pudiera hacer con él, que no sería fácil en España, os lo recomendaría vivamente. Bueno, eso fue una cosa, una aventura en la que me metí, entonces que no recomiendo a nadie. Elegir las 100 mejores poesías de toda nuestra lengua, comprendes, desde el principio hasta, bueno, pusimos un tope cronológico porque si no iba a ser, realmente os puedo garantizar que es diabólico. O sea que no sé si recomendar, no, yo estoy muy contento y muy satisfecho, pero no sé si recomendar. Pero gracias, Luis. Gracias. Muy bien, pues estoy seguro de que todos vosotros participáis del sentimiento de gratitud a todos los ponentes, y os ruego para ellos un fuerte aplauso.